Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes para continuar, como les dije, con el regreso del hijo pródigo. Hoy es día 28 de junio, las 16:39. Y nada, vamos a por eso, ¿no? A por el regreso del hijo pródigo. Hoy nos toca el regreso del hijo pródigo. Y bueno, sin más demora, comencemos. El regreso del hijo menor. Perdón, le decía, nos toca el regreso del hijo pródigo, no, pero nos toca el regreso del hijo menor, porque luego vamos a ver que el hijo mayor también necesita regresar de algún lado, ¿no? Bien, el regreso del hijo menor. Gastó la parte de la parábola del Evangelio referente a eso es la siguiente. Gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había gastado todo, es decir, cuando llegó al cul-de-sac, al fondo del callejón sin salida, sobrevino una gran carestía en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Entonces fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Es decir, una humillación grande, ¿verdad? Ahí cuando vienen las grandes humillaciones. Habría deseado llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Bien, comencemos. Perderse. ¿Qué es lo que significa perderse? El joven sostenido y bendecido por el padre es un pobre hombre. Dejó su casa lleno de orgullo y dinero, determinado a vivir su propia vida lejos de su padre y de su comunidad. Ahora vuelve sin nada: dinero, salud, honor, dignidad, reputación, lo que fuera, lo ha despilfarrado todo. Rembrandt deja muy pocas dudas acerca de su estado. Tiene la cabeza afeitada. Ya no queda nada del largo pelo rizado con el que Rembrandt se había retratado, orgulloso y desafiante, en el burdel, en aquel primero de sus cuadros del burdel. O uno de sus primeros cuadros, no sé si el primero, uno de sus primeros cuadros. La cabeza es como la de esos prisioneros cuyos nombres han sido sustituidos por un número. Cuando a un hombre le afeitan la cabeza, ya sea en la cárcel o en el ejército, ya sea como parte de un rito o en un campo de concentración, le privan de una marca de su individualidad. La ropa que le pone Rembrandt es ropa interior que apenas le cubre su cuerpo demacrado. El padre y el hombre alto que contemplan la escena llevan amplias túnicas rojas, dándoles otro rango y otra dignidad. El hijo arrodillado no lleva túnica alguna. Su ropa amarilla con tonalidades marrones solo le cubre el cuerpo cansado y sin fuerza. Las plantas de los pies muestran la historia de un viaje humillante. Tiene una cicatriz en el pie izquierdo que está fuera de la sandalia. El pie derecho, cubierto en parte por una sandalia rota, habla también de miseria y sufrimiento. Este es un hombre desposeído de todo, menos de una cosa: su espada. El único signo de dignidad que le queda es la pequeña espada que le cuelga de la cadera, símbolo de su origen noble. En medio de su degradación,
se aferró a la realidad de que todavía era el hijo de su padre. De otro modo, hubiera vendido la espada tan valiosa, símbolo de su vínculo con el padre. La espada está allí para mostrar que aunque volvió hablando como un mendigo y un proscrito, no se había olvidado de que todavía era el hijo de su padre, y volvió precisamente cuando recordó y valoró el lazo que les unía. Veo ante mí a un hombre que se adentró en una tierra extranjera y allí lo perdió todo. Veo vaciedad, humillación y derrota. Se parecía mucho a su padre y ahora tiene peor aspecto que los criados que trabajan para él. Parece un esclavo. ¿Qué le ocurrió al hijo de aquel país lejano? Aparte de todas las consecuencias físicas y psíquicas, ¿cuáles fueron las consecuencias más internas de la marcha del hijo? La secuencia de acontecimientos es bastante predecible. Cuanto más me alejo del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama mi hijo amado. Y cuanto menos oigo esta voz, más me enredo en las manipulaciones y juegos de poder del mundo. Lo que ocurre es algo parecido a esto. No estoy seguro de tener un hogar y veo a otros que parecen estar mejor que yo. Entonces me pregunto cómo puedo llegar donde están ellos. Me empeño en agradar, en tener éxito, en ser reconocido. Cuando fracaso siento celos y resentimiento hacia ellos. Me vuelvo suspicaz, me pongo a la defensiva y siento pánico al pensar que no conseguiré lo que quiero o que perderé lo que yo ya tengo. Miedo, ¿no? Miedo, que es incredulidad en realidad, es una de las raíces del ego más profundas. Atrapado en este enredo de deseos y necesidades, ya no sé cuáles son mis motivaciones. Me siento víctima del ambiente y desconfío de lo que hacen o dicen los demás. Siempre en guardia, pierdo mi libertad interior y divido el mundo entre los que están conmigo y los que están contra mí. Siempre estoy compitiendo, ¿verdad?, con los demás y comparándome con los demás, y si no están conmigo y no me dan la razón o no piensan como yo, ya hay un problema. Me pregunto, o sea, es difícil, a veces nos cuesta admitir a las personas que están en desacuerdo con nosotros, parece que con eso ya nos queda una barrera, ¿no? No podemos amarles, obviando esa barrera. Me pregunto si realmente le importo a alguien. Me pongo a buscar argumentos que justifiquen mi desconfianza y donde quiera que vaya los encuentro y me digo, no se puede confiar en nadie. Y entonces me pregunto si alguna vez alguien me ha querido. Y entonces me pregunto si alguna vez alguien me ha querido. El mundo a mi alrededor se vuelve oscuro, se me endurece el corazón, mi cuerpo se llena de tristeza, mi vida pierde el sentido, me he convertido en un alma perdida. Es una persona ensimismada que está en introspección continua, que siempre está pensando, él es el centro de referencia para sí mismo, para todo lo que le rodea y para los demás. Él mide todo a través de sí mismo. El hijo menor se hizo consciente de lo perdido que estaba cuando nadie a su alrededor le demostró interés alguno. Le habían hecho caso en la medida en que podían utilizarlo para sus propios intereses. Pero cuando ya no le quedaba dinero que gastar ni regalos que regalar, dejó de existir para ellos. Me resulta muy difícil imaginar lo que significa ser un completo extranjero. Una persona a la que nadie le muestra la más mínima señal de reconocimiento. La verdadera soledad llega cuando dejamos de tener conciencia de que tenemos cosas en común. Cuando ya nadie quiso darle ni la comida que él echaba a los cerdos, el hijo menor se dio cuenta de que ni siquiera se le consideraba un ser humano, un paria completo. Solo soy consciente en parte de lo mucho que necesito la aceptación de los demás. Y es cierto, a veces tenemos que llegar a esa situación de desamparo total, a una total soledad y abandono, como le pasó al Señor en la cruz, para que nos demos cuenta que no, nosotros solos no somos autosuficientes, que necesitamos el calor de otras personas, de otros seres humanos y especialmente el de Dios, lógicamente. Pero es así. Bien, una situación tal de indefensión, de terror, de pavor, de llegar al final, a la miseria, pues que ya se veía como un mendigo, ¿no? O él ya prácticamente, o sea,
Uno llega a esa situación en que uno dice, bueno, ya no tengo trabajo, no puedo pagar la renta, me van a echar de la casa, no tengo nadie conmigo a mi alrededor, tuve que dejar mi hogar, la gente ya no, ni siquiera me llama, no se preocupan por mí, o sea, estoy completamente solo. Y el siguiente peldaño ya es la indigencia, es decir, estar en la calle y mendigar. Ese es el siguiente peldaño. Y a veces algunos tenemos que descender hasta ese estado. Yo estuve a punto de ese último paso, que gracias a Dios y gracias al Padre no llegó a producirse, porque él justo en ese último momento, y digo en el último momento porque va a ser el último momento, depende hasta donde uno necesite llegar para volver en sí, para recuperar el tino, para darse cuenta, para volverse, no para rendirse. Bien, origen, historia, aspiraciones, religión, educación y educación parecidas, relaciones, estilo de vida y costumbres comunes, edad y profesión afines, todo eso puede servir de base para la aceptación. Tú también, algunos aficionados, tú también eres de la Athletic de Bilbao, bien, pues ya tenemos algo en común, ¿verdad? O tú eres español, estás en el extranjero y dices, bueno, pues sí, español, entonces ya, bueno. ¿A ti te gusta la tortilla de patata? Bueno, a mí también, ¿no? Donde quiera que conozca a una persona, también busco tener algo en común con ella. Parece una reacción normal y espontánea cuando digo soy de Holanda. A menudo la respuesta es yo he estado allí, o tengo un amigo que vive allí, o molinos de viento, tulipanes y zuecos. Cualquiera que sea la reacción, siempre buscamos un vínculo común. Cuanto menos tenemos en común, más difícil nos resulta estar juntos y más extraños nos sentimos. Cuando no conozco ni el idioma ni las costumbres de otros, cuando no entiendo su estilo de vida, su religión, sus ritos o su arte, cuando no conozco su comida ni su forma de comer, entonces me siento todavía más extraño y perdido. Cuando la gente que rodea al hijo menor dejó de considerarle un ser humano, entonces sintió toda la profundidad de su aislamiento, la soledad más honda que uno puede sentir. Estaba realmente perdido y fue precisamente eso lo que le hizo volver en sí, recuperar la conciencia, volver en sí, salir del aturdimiento carnal. Se dio cuenta de que la culpa de que todos le hubieran abandonado era suya también. Él había con su forma de comportarse, con su forma de ser, los había arrojado de sí mismo, ¿no? Se quedó como conmocionado al darse cuenta de lo solo que estaba y de repente comprendió que iba por un camino de muerte. Aquí cuando él se refería a los amigos que le habían abandonado, que cuando ya no tenía, él había marchado con la bolsa llena. A otros nos toca salir simplemente nos ha tocado salir simplemente con una mano delante y otra detrás y luego confiar y el Señor ha abierto camino. O en el primer caso que a mí me tocó una vez también cuando salí, me tocó salir simplemente con la renta para resistir 2 o 3 meses con una cantidad así de alquiler y poder comer alguna cosita, aunque no fueran más que bocadillos. Y entonces se acabó. Y en aquella ocasión, pues eso, hasta que no vino la rendición, no vino la ayuda. En la otra ocasión, cuando salí también en las mismas condiciones, como para 3 meses, pero el Señor lo que hizo es levantarme y prosperarme, porque en esa segunda ocasión sí era el tiempo de Dios y sí había salido con la venia de Dios, ¿no? Bien, cuando se quedó solo, continuamos, se quedó como conmocionado al darse cuenta de lo solo que estaba y de repente comprendió que iba por un camino de muerte. Es decir, ese camino no te lleva a ninguna parte y tienes que llegarte, pues eso, al quil de sal. Dios tiene que permitir que vaya, dejarte fluir en tu empecinamiento hasta que te des cuenta a dónde te lleva eso y que te des cuenta que ese es un camino de muerte. Hay un camino que al hombre le parece prudente, pero su fin es camino de muerte.
Se había desligado tanto de lo que realmente da vida, familia, amigos, conocidos, comunidad e incluso la comida, que se dio cuenta de que el siguiente paso sería la muerte, la indigencia, la muerte. De repente vio con toda claridad el camino que había elegido y a dónde le había conducido. Comprendió que había tomado la opción de muerte y supo que un paso más en aquella dirección le llevaría a la autodestrucción, a la mendicidad, a la muerte. Bien, aquí yo puse una nota, un paso más, hasta qué escalón tendrás que bajar tú para obedecer, para abandonar tu rebeldía, para reconocer que no es que ese camino en el que estás empecinado no es el camino. ¿Mm? En un momento tan crítico, ¿qué fue lo que le hizo optar por la vida? Sin duda el redescubrimiento de su yo más profundo, es decir, de ser un hijo, ¿no? Yo he puesto una nota, ¿no será más bien el miedo a la muerte o a la indigencia, a la mendicidad? En la casa de mi padre hay comida, casa y compañía, dice la parábola. Yo, en mi época, cuando este libro vino después, pero justo un poquito antes de que llegara este libro a mi vida, que fue el que me pasó a limpio muchas cosas, ¿verdad? Y me hizo tomar esta retrospectiva y analizar por lo que estaba ocurriendo. ¿eh? Pues, eh, pues yo recuerdo que lo que había era un miedo total a, pues como eso, a la muerte o a la indigencia. En la casa de mi padre hay comida, hay casa y compañía, dice la parábola, ¿no? Y bueno, pues nosotros al final necesitamos eso, las necesidades básicas y la necesidad de subsistencia es una de las necesidades más apremiantes que tiene el ser humano. Y si uno no tiene esos medios, pues bien, lo profundo del corazón es donde está arraigado ese miedo, esa incredulidad. ¿eh? Eso de que dice el Evangelio es muy bonito, de que mirar las aves del campo y cómo el Señor las alimenta y las cuida, pero cuando nos toca a nosotros creer que somos hijos, y eso que ya somos, no hablamos de los incrédulos, estamos hablando de cristianos, ¿qué pasa de eso, no? Como decía aquel, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces puede venir ahí cualquier cosa, hasta la delincuencia, el latrocinio, el asesinato. Algunos pueden entrar en un camino de desesperación, ¿no? Bien, ya para decirles otra vez más de la importancia de este libro, que aún así pues no es de los vídeos que están más siguiéndose más, ¿no? Pero fíjense la importancia que yo le doy, o yo le di en todas las veces, les vuelvo a mostrar, y no crean que es una página, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, ven y pasan página tras página y ustedes verán que están todas las páginas así de subrayadas, de resaltadas, ¿no? Bien, otro epígrafe más. Reclamar la infancia. Aunque lo hubiera perdido todo, dinero, amigos, reputación, dignidad, paz interior y alegría, todavía seguía siendo el hijo del Padre. Se dice a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Esto, como le digo, es la rendición. Y a mí, en mi experiencia personal, ya no solo bastó esto. Yo ya me veía que se me acababa el alquiler en la habitación que estaba alquilando una mujer que vivía ahí con su hija y tenía una habitación. Bueno, tenía dos habitaciones porque ella alquilaba dos. Yo alquilé una de ellas, pues se me acababa esto y yo salía a la calle y me sentía como que era un extraño, como que el mundo, como que era yo un ser de otro planeta, como que todo lo que me rodeaba era ajeno, una extrañeza, una sensación de soledad, de necesidad, de miedo. Yo ya me veía incluso mendigando, me veía durmiendo en el parque, ya me fijaba a ver dónde podía haber un hueco de por si acaso llegaba eso para meterme debajo de algún puente o algunas cosas de ese tipo. A ese extremo llegué yo, no crean que no. Y entonces, además de todo eso, pues recuerdo que había un parque cerca de donde paseaba, era en Bilbao, y ahí estaba el parque de Doña Casilda y Turrieta, que le llaman, y yo veía por allá y
Y había una zona, ese parque, decían que donde se juntaban a veces homosexuales y demás, ¿no? Una zona del parque y tal. Yo paseaba todo el parque, pues por la mañana un paseo, por la tarde un paseo, claro, yo no tenía otra cosa que hacer más que eso y tal, ¿no? No había trabajo, no había. Yo pensé, salí con un negocio que acababa de estrenar y decir que pensé que el Señor lo iba a hacer volar y resulta que no, que el Señor lo que hizo es, ¿eh? para que yo encara mis rodillas. Y me veía incluso pues violado, o sea, mi desesperación era tanto, me veía a tal fondo que cuando veía, me sentía perseguido también, porque el poco que tenía todavía, hasta que no se me acababa el dinero, venía un pobre o venía un no sé qué, o veía a alguien mendigando y había una compulsión del espíritu que decía, dale, aunque sea un poquito, dale. Y yo pues obedecía y tal, ¿no? Y con esa desesperación de verme en esa tesitura, ¿no? Y entonces, pues, ni siquiera todas esas situaciones valían para romper mi obstinación, que era lo que yo me estaba tratando de empeñar de hacer, que era hacer lo que el Señor me había llamado, pero por mis medios y a través de mi fuerza y en mi tiempo, ¿no? Y yo pensando que estaba todo convencido, que yo tenía absolutamente razón, que todos los demás estaban confundidos y demás, pero el Señor me estaba llevando al fin de mis fuerzas, ¿no? Y bueno, pues ni siquiera, como le digo, eso bastó. El Señor me tuvo que dar una experiencia que le llamo yo de infierno, ¿eh? Una vez por la noche estaba en la cama o era al comenzar la noche y resulta que me vinieron unas experiencias de angustia mental, espiritual, de una forma que yo no podía soportar, lo que yo gritaba incluso, ¿no? Gritaba, Señor, no, por favor, no, no, no. Y paró. Eso duró como, no sé, unos segundos, 30, un minuto, no sé si 2 minutos, tal vez, no recuerdo ya bien, ¿no? Y luego se volvió a aparecer otra, ¡oh! Y fueron 2 veces, ¿no? Y fue después de aquella, cuando una vez ya después regresando a casa, ¿eh? Doblé las rodillas en la escalera y dije, no puedo más, Señor, me rindo, Señor. Renuncio a tu llamado, renuncio a ser un líder, renuncio a ser algún día, yo qué sé, no sé cuándo aquello, si sería pues eso, a tener una iglesia o a lo que quiera, ¿no? A lo que yo aspirara en aquellos momentos, a el llamado, a predicar el evangelio, etcétera, ¿no? Y renuncio a eso, Señor, no quiero más que me des un sueldito, aunque sea pequeño, de un trabajito, aunque sea de portero, como decía, en un condominio, en alguna cosa de estas, para yo ahí poder por lo menos pues tener para mi comidita, comprarme mis libros, ir al culto y tal, algo que pedía ya, Señor, no, no, no como un hijo, no, trátame, como dice la palabra, como uno de tus jornaleros, por lo menos que tenga comida, casa, y vestido. Bien, dice aquí, aunque lo hubiera perdido todo, dinero, amigos, reputación, dignidad, paz interior y alegría, todavía seguía siendo el hijo de su padre. Se dice a sí mismo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Aquí lo tienen. Con estas palabras escritas en su corazón fue capaz de dejar la tierra extranjera y volver a casa. ¿Eh? Bueno, yo cuando ya por fin, como le digo, en esa escalera subiendo, creo que era un segundo o un tercer piso, llegando ya casi ahí, me caí de rodillas en la entreplanta y dije, Señor, me rindo, no puedo más, desisto, dimito. Esas fueron las palabras, dimito. Y yo pensé que iba el Señor otra vez, ¿no? A decirme, no, hombre, no, ¿cómo vas a dimitir? Tienes que intentarlo, tienes que seguir. Venga, dale otra vuelta más ahí en tu desierto, en tu rotonda de tu activismo, de tu energía carnal, de tus objetivos, de tu fuerza, ¿no? Yo pensé que el Señor iba a decir, no, hombre, no, venga, hombre, no te desanimes, continúa, aguanta. Y el Señor lo que me dijo, y con una voz de reprensión, reprensiva, ya era hora. Ahora quítate de en medio y déjame hacer a mí. Eso es lo que me dijo el Señor. Yo que lo recuerdo como si fueran palabras audibles, por lo menos yo las entendí de una forma clarísima en mi mente, ¿no? Ya era hora. Quítate de en medio y ahora déjame hacer a mí. Y bueno, pues ahí empezaron a ocurrir cosas. El Señor movió a una persona que vino, que me dijo, mira, tienes que pasar por aquí. Pero hombre, ¿cómo no? Y tal.
no, yo no me querían hacer pasar por un psicólogo que era cristiano, pero que era psicólogo, que tal, que no sé qué. Y yo, pues a esta gente me tomaban como loco y querían que yo... Y lo primero, mi reacción fue, no, ¿qué crees? ¿Que estoy loco? ¿Va a poner un psicólogo? Y entonces el hermano, que me acuerdo que era Chomin, me dice, pero no hermano, pero hermano, pero Chema y tal. Él sabía la situación que estaba de desesperación. O sea, todavía vas a poner condiciones, todavía vas a, ¿no? Y al final, pues transigí y entré por ahí. Entonces eso fue la condición que me pusieron mi, mi ex esposa y los pastores, los tres que se habían reunido y se habían confabulado en su día contra mí, para que pudiera regresar, con esa condición de que yo iba a visitarle a este hombre. Y entonces empecé a visitar, y son las cosas, que este era un hombre que tenía una profundidad espiritual que ninguno de los que me rodeaban y conocía o tal, y gracias a él fue el José de Arimatea que me llevó a cargar la cruz del último tramo, ¿eh? Y fue también el que me ungió para la sepultura, porque él me hizo entender que yo estaba pasando esa experiencia de crucifixión, de muerte, y que necesitaba completamente dejar todo, no llegar al abandono completo de mi espíritu en manos del Padre, como el Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y quedarme absolutamente quieto, no hacer nada, cesar la oración, cesar la lectura de la palabra, cesar los libros, todo, solamente hacer el día a día, pasear, comer, lo que tuviera que hacer en casa, ¿eh? Y esperar que la puerta del sepulcro se abriera desde fuera. Y así fue, de eso duró una semana esa experiencia, y vino a través de un versículo. Cuando ese versículo, no me acuerdo cuál es, y nunca he conseguido recordarlo, lo debería de haber apuntado, pero recuerdo que fue un versículo que hablaba de la resurrección, algo así. El caso es que el escuchar la voz de Dios me devolvió la paz y el gozo que hacía yo como 9 años que no sentía. 9 años de penuria, de tribulación, de sufrimiento, pero atroz. Y así fue. Bien, disculpen que me haya salido un poquito del tema para contarles mi experiencia. El significado de la vuelta del hijo menor está expresado en las palabras del padre: ya no merezco llamarme hijo tuyo, por eso dame un sueldito de jornalero por ahí, ¿no? Bien, y como he puesto aquí en la nota, dimisión, renuncio al llamado, renuncio a mi misión. Yo no quiero ser un líder que me basta, ya no quiero ser un líder, me basta ser uno más, ¿no? Un cristianito llano, ¿no? Me conformo con un sueldito de portero y la tranquilidad de una familia, ¿no? Bien, aquí he puesto en la pico de la hoja, pues como también les decía antes, ojalá me tratasen como a un perro. Veía a los perros cómo les cuidaban, les acariciaban, tenían su comida, todo, para que no había más que comer y vivían bien. Yo me veía ya sin comida y sin nada. Bueno, bien. Dice, por un lado, el hijo menor se da cuenta de que ha perdido la dignidad de su vínculo filial, pero al mismo tiempo ese mismo sentido de pérdida de dignidad le hace consciente de que por ser hijo tenía una dignidad que perder. El regreso del hijo menor se produce en el preciso momento en que éste reclama su vínculo filial, a pesar de haber perdido toda la dignidad que esto llevaba consigo. De hecho, la pérdida de todo, fíjense, yo he puesto una nota: en la nada encontramos el todo, por eso tenemos que ser llevados a la nada, porque ahí es donde encontramos el todo. En lo más profundo de la noche es cuando viene el alborada del día. Nace la vida, la nueva vida de resurrección. Es lo que le llevó al fondo de su identidad. Eso, morir, es lo que nos lleva al fondo de nuestra identidad, y poder nacer de nuevo. Ahora sí, porque no es el nuevo nacimiento cuando somos engendrados, ni tampoco es en Pentecostés durante el somos gestados. Es aquí, en el momento más oscuro de la noche, cuando ya la noche va a terminar y va a comenzar la alborada. Retrospectivamente parece que el pródigo tuvo que perderlo todo para entrar en lo profundo de su ser, y así nos cuesta a nosotros. Tiene que rasgarse el velo de nuestra carne, entendimiento, emociones y voluntad, para que podamos penetrar dentro del velo del espíritu, en nuestro espíritu, donde mora el Señor. Cuando se encontró deseando que le trataran como a un cerdo, se dio cuenta de que no era
un cerdo, sino un ser humano, como un cerdo, como un perro, me parecía a mí, ¿no? Que necesité, joder, qué bueno los perros, toda la comida en casa y no se la tienen que buscar, ¿no? Comprender esto fue el principio de su opción por vivir en vez de morir, una vez que había llegado a la verdad de su condición de hijo. Pudo oír, aunque muy débilmente, la voz llamándole el amado, y pudo sentir, aunque desde lejos, el tacto de la bendición. Esta condición de la confianza en el amor de su padre, aunque borrosa, le dio la fuerza para reclamar su condición de hijo, aunque esa reclamación no estuviera basada en mérito alguno. Yo ya le digo, en mi caso no fue así. En mi caso fue el miedo, el terror, el pavor, el verme completamente protegido que me llevó a rendir y a rendir mi obstinación, y entonces el Señor empezó a maniobrar. Pero yo en el momento tampoco me sentía un hijo, todavía estaba, digamos, ensangrentado completamente, por decirlo de alguna manera, y estaba sufriendo y estaba en un frenesí, pues eso, en el, ¿cómo se llama? En el paroxismo del sufrimiento. Entonces uno no ve el amor, no ve nada. Pero luego ya cuando salí de esa experiencia y empieza a sanar un poco y vienen los claroscuros del amanecer y poco a poco las heridas van sanando y después un poquito más adelante, incluso en un sufrimiento también atroz y tremendo, fue cuando el Padre después ya me dijo, tú eres mi hijo amado. Una experiencia. Esa fue después, una salida que tuve después que salir de casa una segunda vez más y esa vez ya fue para no regresar. Entonces, había pasado un año y después había pasado pues como año y medio así, ¿no? En aquella ocasión ya salí, pero salí con Dios y que en el tiempo de Dios Él me sacó para seguirle por donde quiera que Él fuera. Entonces en aquella ocasión en la que yo estaba, así como les conté, creo en una ocasión, haciendo un servicio en mi empresa de coches clásicos para bodas y esperando allí con la limusina Daimler y tal, me a la vuelta y le digo, Señor, ¿tú te agradas de mí? Y me dijo, sí, tú eres mi hijo amado. Tal. Así me lo dijo. Y me lo dijo a través de otro compañero que se llama, de otro hermano que se llama Jesús Fresno, con el que tengo contacto todavía bastante habitual, de aquí de Baracaldo. Y él fue uno de los que me dijo, el Señor me ha dicho que te diga que eres su hijo amado. El Señor tuvo que usarle a él para decírmelo. Eso me lo dijo a él en aquel momento, de la primera vez cuando yo estaba ahí y yo no lo veía. Pero claro, yo no lo sentía así, él me lo dijo, ¿no? Y él y Chomin fueron las dos personas, fueron como aquellos, como Pedro y Juan, que siguieron de lejos a Jesús, ¿no? Yo estaba siendo crucificado, a la cruz no nos puede acompañar nadie, a la cruz va a tener que ir usted solito, pero el Señor siempre va a poner a alguien que lo sigue de lejos y lo vigila de lejos y le va a tender una mano. Y aquel consuelo que me aportaron estos dos hermanos fue grande. Y también de vez en cuando que me invitaron incluso pues a comer un bocadillo en una ocasión y tal, ¿no? Chomin y Esther, su esposa. Bien, en no me acuerdo qué establecimiento, no sé si era un Subway o uno de estos de primera mano, un Yan Yan o yo qué sé, no recuerdo ya. Bien, ¿no? Hace unos años yo mismo me encontré ante la misma disyuntiva, continúa Henry J. Nowen, de volver o no volver. Una amistad que en principio parecía prometedora y vivificante hizo que poco a poco me alejara más y más del hogar, hasta dejarme totalmente obsesionado. En este caso, él era célibe, pero tuvo una amistad con algún varón que debió ser tan íntima y tan profunda que lo destrozó a él. Pues puede ser el equivalente a una esposa para mí, ¿no? O para otro. Una amistad que en el principio parecía prometedora y edificante hizo que poco a poco me alejara más y más del hogar hasta dejarme totalmente obsesionado. Desde un punto de vista espiritual vi que para mantener viva aquella relación o amistad estaba malgastando todo lo que había recibido de mi padre. Ya no podía orar, había perdido el interés por mi trabajo y cada vez me resultaba más difícil atender a los problemas de los demás. Aunque me daba cuenta de lo destructivo de mis pensamientos y de mis actos, seguía esclavo de mi corazón. Así es que no podemos. Hay algo, esa fuerza carnal que nos retiene. Hambriento de amor en busca de caminos falsos para conseguir mi propia autoestima. Entonces, cuando finalmente aquella amistad se rompió definitivamente, tuve que elegir entre destruirme o confiar
en que el amor que buscaba existía realmente. Estamos buscando ese amor profundo que solo nos puede dar en los demás o en las cosas o en un trabajo. Y no es así, ni tu esposa te puede dar ese amor que solo Dios te puede dar. Una voz muy débil me susurró que jamás un ser humano sería capaz de darme el amor que buscaba, ni aquella amistad ni otra relación íntima. Tampoco una comunidad podría nunca satisfacer las necesidades más profundas de mi corazón. Decía Agustín, el alma humana está hecha de una forma que solo Dios la puede llenar. El espíritu humano, el alma humana. Solo Dios tiene la forma de Dios y solo Dios, un abismo llama a otro abismo. Solo un abismo solo puede llenar otro abismo que sea todavía mayor. Como decía Corrie ten Boom, no hay abismo que Dios no pueda alcanzar o donde Dios no lo sea más. No hay abismo en el que caigamos donde la mano de Dios no nos pueda alcanzar y sacarnos de él. Bien. Aquella voz suave pero insistente me habló de mi vocación, de mis primeros compromisos, de los muchos dones que había recibido en la casa de mi padre. Aquella voz me llamó hijo. La angustia del abandono fue tan fuerte que me resultaba muy difícil, casi imposible creer en aquella voz. Yo me recuerdo que en las dos ocasiones que tuve esa experiencia yo de tener que salir del hogar, en la primera, como le digo, como estaba envuelto en sangres todavía, en el paroxismo de sufrimiento, me lo tuvo que decir a otra persona y yo como que no lo percibí. No. Y en la segunda ocasión, esa sí, el Señor, yo lo escuché directamente de él y yo sentí su apreciación, su amor. Estaba sufriendo, estaba pasando, pero él estaba conmigo. Me decía, yo me agrado de ti. Ese es el gozo del Señor. La sonrisa de aprobación de Dios es lo que nos da el gozo. Lo único que nos produce el gozo es sentir que el Señor se agrada de nosotros. Bien, la angustia del abandono fue tan fuerte que me resultaba muy difícil, casi imposible creer aquella voz, volver a creer, ¿no? Como les dije en la primera vez. Pero mis amigos, viendo mi desesperación, continuaron animándome a que superara mi angustia y confiara en que había alguien esperándome en casa. Finalmente me marché a un lugar donde poder estar solo. Allí en mi soledad comencé a caminar hacia casa lenta y dubitamente. Silencio, soledad y sosiego. Eso es lo que nos sana y nos lleva de regreso a casa. Silencio, soledad y sosiego. Pero eso nos tiene que quitar a todos y a todo para que lleguemos a ese punto donde nos encontremos con él. Pero finalmente me marché a un lugar donde poder estar solo. Allí en mi soledad comencé a caminar hacia la casa lenta y dubitativamente, oyendo cada vez con más claridad la voz que dice: tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Esta triste, aunque esperanzadora vivencia me llevó al núcleo de la lucha espiritual por la elección correcta. Y aquí es una elección, en este valle de la decisión al que el Señor nos lleva a todos y al que está llevando a la Iglesia en este momento. Te vas a quedar en Pentecostés lamiéndote tus heridas y en la amargura y en el resentimiento por estas circunstancias difíciles por las que te he hecho atravesar, por esta lucha y esta tribulación en el desierto. Vas a continuar ahí y vas a optar por la amargura y el resentimiento, o vas a decidirte por seguirme y poco a poco ser sanado gradualmente y vivir, ¿no? Vas a elegir la muerte o la vida. La muerte es la separación de Dios, es una vida y una existencia al margen de Dios, porque vivir en la carne, al fin y al cabo, aunque seamos hijos de Dios, también es vivir al separado de Dios, es estar muerto en vida. Bueno, esta triste aunque esperanzadora vivencia me llevó al núcleo de la lucha espiritual por la elección correcta, una elección. Dios dice: pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a él. Deuteronomio 30, 19, 20, la palabra que dijo Moisés al pueblo, ¿no? Elegir la bendición o la maldición. Así pues, es cuestión de vida o muerte. ¿Aceptamos el rechazo de un mundo que nos aprisiona o exigimos la libertad de los hijos de Dios?
O nos entregamos totalmente a Dios y vamos a vivir en dependencia de Dios, o vamos a elegir por seguir el estilo del mundo, haciendo el paripé, de que realmente estamos siguiendo el Evangelio, pero realmente lo que estamos viviendo es solamente una vida religiosa. Judas traicionó a Jesús, Pedro le negó. Los dos eran hijos perdidos. Judas no fue capaz de resistir el hecho de que seguía siendo hijo de Dios y se ahorcó. Pedro, en medio de su desesperación, la reclamó reclamó su filiación y volvió llorando. Judas eligió la muerte, Pedro eligió la vida. Pero vas a tener que saltar del avión. El Señor te va a poner una situación en que vas a tener que saltar del avión para comprobar que el paracaídas funciona, o te vas a quedar dentro muerto de miedo con tu incredulidad, viviendo el tipo de vida que estás viviendo ahí en el desierto. Soy consciente de que esta elección está siempre ante mí. Constantemente siento la tentación de revolcarme en mi perdición y perder el norte de mi bondad original. Mi bondad original. La original será la del paraíso, antes de la caída, ¿no? Porque nosotros sabemos que de bondad poco cuando venimos a este mundo. De la humanidad que Dios me dio, de mi felicidad, y así dejar que los poderes de la muerte ganen terreno, pero en realidad esta experiencia se trata de eso, de regresar al paraíso antes de la caída, esa comunión con Dios antes de la caída, que no tenemos con el engendramiento, como les digo, de la Pascua, ni con la gestación en Pentecostés, no tenemos esa relación paradisíaca, vamos a decirlo con el Señor. Esto ocurre una y otra vez, y cuando ocurre me digo a mí mismo, no soy bueno, no merezco la pena, no valgo nada, no soy nadie. Siempre que usted tenga estas cosas y tal, ¿no? Este es el diablo que le está diciendo, o usted está en una depresión y está centrado en sí mismo, está ensimismado y por eso le produce muerte, depresión. Siempre hay acontecimientos, y Dios es muy duro, y Dios es muy malo, y nunca vas a salir de aquí, esto de cristianismo no sirve, va a ser solo cuando te mueras, y quizás en el cielo, entonces, pero aquí nunca vas a ser feliz, nunca vas a tener un desahogo, todo va a ser un valle de lágrimas, y no, señores, no podemos quedar en la cruz, tenemos que ir más allá, a la resurrección, Siempre hay acontecimientos y situaciones donde elegir para convencerme a mí, a los demás, de que mi vida no merece la pena, de que soy solo una carga, un problema, una fuente de conflictos, un explorador del tiempo y la energía de los demás. ¿Cuántas veces le dije al Señor que ya me quitara la vida? Que deje morir y tal, ¿no? No sé si lo dice uno muy convencido por el miedo que le da, ¿no? Pero bueno, es el temor a acabar un fracaso. Realmente yo, mi vida, después de haberte conocido y pasar todo esto, voy a acabarla como un fracasado. Mucha gente vive con este sentimiento oscuro, al contrario que el pródigo, dejan que la oscuridad les absorba tan completamente que no les queda ninguna luz a la que volver. Puede que no hayan muerto físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Se quedan, como les digo, en el avión. Ay, Dios, y nunca salté, ya no sé si funciona el paracaídas, esto de la palabra está muy bien para decirlo y predicarlo incluso, pero para vivirlo no y tal. No, eso no es para tanto, no. Esas son palabras huecas de la Biblia. Se dicen ahí, pero eso no es verdad. Bien. Puede que no hayan muerto físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Han perdido la fe en su bondad original y por tanto en su Padre, que es quien les dio la humanidad. Pero cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, vio Dios que era muy bueno. Pero eso, como le digo, es antes de la caída. A su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza se perdió con la caída y ahora nacemos a imagen y semejanza de nuestro padre el diablo, ¿verdad? De nuestra naturaleza caída. Al pesar de las voces oscuras, ningún hombre o mujer ha podido cambiar eso. Sin embargo, la voz de mi condición de hijo no es otra voz fácil. Las voces oscuras del mundo que me rodea intentan persuadirme de que no soy bueno y de que solo podré serlo subiendo la escalera del éxito, competir, lograr el éxito, alcanzar cosas, ¿verdad? Sobre todo dinero y fama y poder. Estas voces me llevan a olvidarme de la voz que me dice mi hijo el amado, recordándome el hecho que el hecho de ser amado es independiente de cualquier mérito o hazaña. El Señor nos amó antes de que fuéramos creados, antes de la fundación del mundo.
y nos perdonó antes de que nos hubiéramos arrepentido, ya murió por nosotros. ¿Cuánto más siendo hijos no seremos salvos por su vida y podemos vivir una vida de victoria? Estas voces oscuras empujan a la voz suave y amable, llena de luz, que sigue llamándome mi favorito, el amado, el susurro del Espíritu Santo. Me empujan a la periferia, hacia el exterior de mi existencia, y me hacen dudar de que haya un Dios amoroso, esperándome en lo profundo de ser. Nos cuesta quitarnos la vida de ese Dios exigente, de ese Dios cruel, de ese Dios disciplinador, de ese que nos exige más y más y más y más y más. Y sí, a mí me ponía el listón cada vez más alto a ver hasta dónde yo iba a dar de sí, que me quería con mi propia fuerza. Pues, tú vas a tener una medida donde al final te vas a tener que rendir y no vas a poder seguir a Dios por tus propias fuerzas. Y vas a tener que claudicar, dimitir. Pero abandonar la tierra extraña es solo el principio, es decir, darse cuenta, volver en sí, es solo el principio, es la resurrección, el comienzo del nuevo día. Ahora hay que andar el camino de regreso a la casa. El hijo pródigo volvió en sí allí en la tierra extraña, pero ahora tenía que caminar hasta llegar hasta ese abrazo, hasta la luz del mediodía, ¿no? ¿Qué hacer en el camino de regreso al Padre? Está muy claro lo que hace el hijo pródigo, prepara un escenario. En cuanto recordó su condición de hijo, pensó: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Yo he puesto aquí una nota: excusas, disimulos, esconder la humillación, salvar los muebles, cuando no hay nada ya que salvar. Toda la honra ha sido abatida hasta desear ser un cerdo. Si tan solo se hubiera callado, pero el padre también sabe eso y aún así no le reprende por no callarse. El padre es tan bueno que incluso a hijos como yo, estoy hablando de mí, es mi nota, que en tal tétrica situación aún se atreven a poner condiciones. Como decía yo, no me voy a pasar por el psicólogo y tal, ¿no? No los destroza de un soplo. En lugar de darnos un manotazo, aún así él sabe, ¿no? Como cuando perdonaba a aquellos que lo estaban crucificando, imagínense. Siempre estoy envuelto en diálogos interminables con interlocutores ausentes. Cuando leo estas palabras veo como se llena mi vida interior. Siempre estoy envuelto en diálogos interminables con interlocutores ausentes, anticipando sus preguntas y preparando mi respuesta. ¿Y qué pensará este? ¿Y este qué le habrá dicho al otro? ¿Y ese otro qué va a pensar? Y no sé qué, maquinando, haciéndonos de elucubraciones mentales, ¿no? Si me marcho a la tierra extraña, si me marcho de la tierra extraña, si me voy a casa, pero ¿a qué vienen tantos preparativos para unos discursos que nunca pronunciaré? Estoy imaginando situaciones y cosas que a lo mejor nunca se van a producir. La razón está clara: aunque reclamo mi verdadera identidad como hijo de Dios, sigo viviendo como si el Dios hacia quien vuelvo exigiera alguna explicación, argumentos todavía, justificaciones de por qué he hecho esto y lo otro y no sé qué. Señor, es que yo todavía soy bueno, tengo algo de bondad. Que no tienes ninguna bondad, que tu corazón es perverso y maligno más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y hasta que no llegamos a esa condición y nos aborrecemos a nosotros mismos, decimos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo hediondo que soy yo? Hasta que realmente no llegamos ahí, todavía estamos manteniendo el tipo, ¿no? Tratando de salvar los muebles, por lo menos. Bien, todavía considero su amor un amor condicional y el hogar un lugar del que todavía del que todavía no estoy totalmente seguro. Mientras camino a casa sigo albergando dudas sobre si seré realmente bien recibido cuando llegue. Cuando pienso en mi trayectoria espiritual, mi largo y fatigoso viaje de vuelta a casa, veo que está lleno de culpabilidad por el pasado y de preocupación por el futuro. Incredulidad. Esta es la incredulidad. Culpabilidad por el pasado y preocupación por el futuro.
Soy consciente de mis fracasos y sé que he perdido mi dignidad de hijo, pero todavía no soy capaz de creer plenamente que allí donde mis fracasos son grandes sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Todavía me aferro a mi sentimiento de inutilidad e imagino para mí un lugar lejos de aquel que le corresponde al hijo. La fe ciega en el total y absoluto perdón no llega fácilmente. Mi experiencia humana me dice que el perdón se reduce a la voluntad del otro de renunciar a la venganza y mostrarme algo de caridad. Y yo he puesto aquí una nota y de destruir las evidencias o pruebas de los daños que nos infligieron. Es decir, todavía tenemos ahí esos resquemores, esos resentimientos. Ambas cosas conforman el proceso de soltar el lastre del pasado. Tenemos que soltar el lastre del pasado. El peso que nos asedia, eso a lo mejor no es pesado, pero es un peso que nos asedia, que no nos deja correr la carrera con ligereza. Enterramos las espadas, enterremos las espadas, negándonos a blandirlas para siempre jamás. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, perdonar, quitar los resentimientos, la amargura, todo esto. Perdonen, hay alguien metiendo bulla por ahí en alguna obra y seguramente que está molestando. El largo camino a casa. El regreso del hijo pródigo está lleno de ambigüedades. Está viajando por el camino correcto, pero qué confusión. Admite que es incapaz de recorrerlo por sí mismo y reconoce que estaría mejor tratado como esclavo en la casa de su padre que como un paria en la tierra extranjera. Sin embargo, aún está lejos de fiarse del amor de su padre. Sabe que todavía es el hijo, pero se dice a sí mismo que ha perdido la dignidad de ser llamado hijo y se prepara para aceptar la condición de jornalero y así poder al menos sobrevivir. He puesto aquí una nota, cubrir los gastos y que no le echen otra vez de la casita, techo y comida le bastan. Se acepta la caridad del padre no por amor sino por miedo. El arrepentimiento no es genuino, es interesado. Es arrepentimiento según el mundo, no según Dios, ¿verdad? Hay arrepentimiento, pero no un arrepentimiento a la luz del inmenso amor de un Dios que perdona. Es un arrepentimiento interesado que le ofrece la posibilidad de sobrevivir, como le digo todavía, de poder tener comidita y un techo, ¿no? Conozco muy bien ese sentimiento. Es como decir, bueno, no puedo hacerlo yo solo. Tengo que reconocer que Dios es el único recurso que me queda. Iré a Él y le pediré que me perdone con la esperanza de recibir un castigo mínimo y de que me permita sobrevivir haciendo trabajos forzados, ¿verdad? Qué bien Henry Nouwen retrata la situación. Dios sigue siendo un Dios severo, un Dios justiciero. Hay que pagarle por lo que nos da. Es este Dios quien hace que me sienta culpable y que me preocupe y que resuene en mi interior todas estas disculpas. Todavía sigo de disculparme, pero que tienes que disculparte. Si no tienes, es así, tú eres así de perverso, de malo, de ruin. La sumisión a este Dios no da la verdadera libertad interior, lo único que hace es alimentar la amargura y el resentimiento. Es decir, aceptar sus condiciones para poder sobrevivir, comer. Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón de Dios. Yo me acuerdo, Lamentaciones 3, 2 y 3 era, en aquellos tiempos yo lo viví con una cruz de realidad. Uno ve a Dios como el oso que está esperando y cuando él pasa le pega un zarpazo, ¿verdad? O como él se ve como el blanco de las flechas y Dios tirando con el arco, para darle alto a su lado. Lo vio como un Dios cruel, vengativo. Bueno, uno de los grandes retos en la vida espiritual es recibir el perdón de Dios y hasta que no viene esto no hemos hecho todavía nuestro sacrificio de paz que nos quita la culpa, todavía hay culpabilidad. El que ha hecho el sacrificio de paz y ya no tiene culpabilidad, se siente completamente perdonado, aceptado por el Padre, vive relajado, vive tranquilo, no tiene que pagar por nada. Hay algo, un sacrificio de comunión, por eso se llama el sacrificio de paz o de comunión. Y muchos no lo han ofrecido, muchos han venido el sacrificio por el pecado, Cristo y el sacrificio, pero no el sacrificio por la paz.
Hay tres, el de medio ahora no me viene el nombre. Hay algo en nosotros, los humanos, que nos hace aferrarnos a nuestros pecados y nos previene de dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces parece como si quisiera demostrar a Dios que mi oscuridad es demasiado grande como para vencerla. Mientras Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de hijo suyo, yo sigo insistiendo en que me contentaría con ser un jornalero, pero realmente quiero que se me devuelva toda responsabilidad del hijo. Dice, no sea que yo, para que no lo sane, no sea que el Señor me sane y entonces tengo que cambiar. Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni oigan con su corazón, y yo lo sane, ¿no? Es decir, si voy ante Jesús me va a sanar y entonces va a tener que coger mi camilla y caminar. Y algunos están muy cómodos en su camilla, aunque no sea más que con pan y agua. Pero, mientras Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de hijo suyo, sigo insistiendo que me contentaría con ser un jornalero, pero realmente quiero que se me devuelva toda la responsabilidad del hijo. Realmente deseo que se me perdone totalmente y que me sea posible vivir de otra forma. Realmente estoy dispuesto a coger ese cabo de soga que me han tirado al pozo cenagoso donde estoy chapoteando y que tiene nudos, y estoy dispuesto a subir un nudo, otro nudo para después llegar arriba y poder vivir la vida de victoria. O aunque estoy en el lodo aquí, estoy bien, porque de momento tengo pan y agua, ¿no? No tengo que cambiar. ¿Tengo la fe suficiente en mí mismo y en una enmienda tan radical? ¿Deseo romper con mi tan arraigada rebelión contra Dios y rendirme a su amor tan absoluto que puede hacer que surja una persona nueva? No creemos que sea posible esa paz, ese gozo, esa felicidad, esa vida victoriosa. No lo creemos. No creemos que con Jesús podemos vivir una vida como Él vivió. O prefiero la seguridad del jornalero, la lechuga y los bocatas, ¿no? Y no tener que cambiar. Recibir el perdón implica voluntad de dejar a Dios ser Dios, que Él haga las cosas, no yo, quedarme quieto, y dejarle hacer todo el trabajo de sanación, restauración y renovación de mi persona. José Luis, te felicito porque tú lo estás haciendo y has encontrado tu paz y tu gozo y estás disfrutando de tu becerro cebado de vuelta a casa. Y no tienes que pagar por él. Simplemente comer gratis. Siempre que intento hacer yo solo parte del trabajo, termino con apaños, conformándome con soluciones del tipo convertirme en jornalero, un apañito, una vida intermedia, pero la vida de un vencedor, eso quién, ¿no? Siendo jornalero puedo seguir manteniéndome distante, puedo seguir rebelándome o quejándome del salario. Siendo el hijo amado, tengo que exigir mi dignidad y empezar a prepararme para llegar a su padre. Es que vencer la incredulidad, que es el miedo, y la queja, que es la murmuración, las dos matas del libro Finisterre al borde del Jordán. Usted lo puede comprar en Amazon o lo puede descargar gratis, lo que usted prefiera, pero por favor lea ese libro. Las dos matas, incredulidad y murmuración, queja. Algunos prefieren seguir en la queja y qué pobre, y en el pobre de mí, y qué malito estoy, qué poco dinero tengo y qué mal me da, pero esta es la senda de la cruz, ¿no? Que prepararse para ir a la victoria y ser un padre. Y en dejar de estar en el fondo, dame chupándote el dedo y de ay, qué malito estoy, pues subir adelante y empezar a caminar y ser tú un instrumento que ayude a salir a otro del pozo. Está claro que hay que recorrer la distancia entre la salida de casa y el regreso de forma sabia y disciplinada. La disciplina consiste en llegar a ser hijo de Dios, somos hijos en el engendramiento, siempre, desde que nacemos, desde que somos engendrados de nuevo en la Pascua, y luego somos gestados en Pentecostés, pero solo tenemos la plena filiación, la condición de hijo, que ya puedes tener el anillo de sello del Padre, cuando alcanzamos la madurez de tabernáculos. Jesús deja claro que el camino para llegar a Dios es el camino a la infancia. Os aseguro que si no os volvéis, es decir, si no cambiáis, y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es la conversión, cuando me doy la vuelta y dejo de caminar dándole la espalda a Dios y empiezo a caminar mirándole el rostro. Jesús, es decir, caminando a Él. No marchas, como les decía, para Jesús, sino marchas hacia Jesús. El camino es hacia adentro, no es un camino hacia afuera.
Os aseguro que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Jesús no me pide que siga siendo un niño, sino que llegue a serlo. Convertirse en niño significa vivir de acuerdo con una segunda inocencia. No la inocencia del recién nacido, sino la inocencia que se consigue haciendo opciones conscientes. ¿Cómo podría describirse a quienes han llegado a esta segunda infancia? A esta segunda inocencia, Jesús los describe con toda claridad en las bienaventuranzas. Al poco de haber escuchado la voz que llama el amado, que le llama el amado, y tras rechazar la de Satanás, desafiándole a demostrar al mundo que era digno de ser amado, comienza su ministerio público. Una de las primeras cosas que hace es nombrar a sus discípulos para que le sigan y compartan con él su ministerio. Entonces Jesús sube a la montaña, reúne a sus discípulos y dice: bienaventurados los pobres, los mansos y los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacíficos y los que padecen persecución por causa de la justicia. Estas palabras dibujan el retrato del Hijo de Dios. Es un autorretrato de Jesús, el Hijo amado. Es también el retrato de lo que yo debo ser. Las bienaventuranzas me muestran el camino más simple para llegar a casa, a la casa de mi Padre. Vivir las bienaventuranzas nos parece imposible, pero con el Señor es posible. Y por esta ruta descubriré las alegrías de la segunda infancia, seguridad, es decir, comodidad, misericordia, incluso una visión más clara de Dios. Recuerde que en Pentecostés usted ve la vida a través de un velo, la vida cristiana a través de un velo. Usted no ve con perfección, usted está en confusión, no se puede fiar de sí mismo, tiene que coger los cabos de esas personas que van delante de usted y que le dicen: es por aquí, no es por allí. Y por esta ruta descubriré las alegrías de la segunda infancia: seguridad, comodidad, misericordia, incluso una visión más clara de Dios, visión sin velo. Todavía los pentecostales y los que están en el atrio de la Pascua están viviendo según el antiguo pacto, están tratando de comprar a Dios, de trabajar para Dios, de obrar para Dios. El nuevo pacto es lo que Dios hace en nosotros, no lo que nosotros hacemos para Él. Lo que Dios hace en nosotros y para nosotros. Y cuando llegue a casa y se sienta el abrazo de mi Padre, veré que no solo he de reclamar el cielo, sino que la tierra también será mi herencia. Sí, aquí en la tierra, yo le decía al Señor me mostraba en los salmos, aquí en la tierra de los vivientes. Y algunos piensan que no, esto es bueno, cuando uno me muere, pero aquí todo esto va a ser penuria y desazón y temor y pasar las canutas. Bien, he de reclamar el cielo, sino que la tierra también será mi herencia, un lugar donde puedo vivir, escuche esto, en libertad, sin obsesiones ni coacciones, con todas mis necesidades cubiertas, aunque el Señor puede circunstancialmente te llevarle a pasar alguna experiencia tal. Bien, convertirme en niño significa vivir las bienaventuranzas y encontrar la puerta estrecha del reino. ¿Fue Rembrandt consciente de todo esto? No sé si la parábola me lleva a descubrir aspectos nuevos del cuadro o si es el cuadro el que me lleva a descubrir aspectos nuevos de la parábola. Pero mirando la cabeza del muchacho recién llegado, vea retratado una segunda infancia. Es nuevos comienzos, la resurrección. El número 8, nuevos comienzos. Recuerdo muy bien cuando enseñaba la pintura de Rembrandt a mis amigos y les preguntaba qué veían. Uno de ellos, una mujer joven, se levantó, caminó hacia la gran copia del hijo pródigo y apoyó su mano en la cabeza del joven. Y es que es nacer de nuevo aquí, no es cuando somos engendrados que nacemos de nuevo, repito. Entonces esa mujer dijo: esta es la cabeza de un bebé que acaba de salir del vientre de su madre. Mira, aún está húmeda y su cara es como la de un feto. Nacer de nuevo, la vida de resurrección, ese es el nuevo nacimiento. De repente todos los que estábamos allí lo vimos claro. Cristo es formado en nosotros, por eso entonces lo damos a luz en nosotros, como María, somos preñados del Espíritu Santo, gestamos a Cristo y lo damos a luz en nosotros. De repente todos los que estábamos allí lo vimos claro. ¿Acaso estaba Rembrandt retratando no solo el regreso al Padre, sino también el regreso al vientre de Dios?
que es madre y padre? Hasta ese momento había pensado en la cabeza afeitada del joven como la cabeza de alguien que había estado prisionero o que había vivido en un campo de concentración. Pensaba en su cara como en la cara demacrada de un rehén maltratado. Y puede que eso fuera lo que realmente Rembrandt quisiera mostrar, pero desde aquel encuentro con mis amigos me es imposible mirar el cuadro sin ver en él a un bebé volviendo a entrar en el vientre de su madre. ¿Mm? ¿Mm? Eso es lo que le dijo Nicodemo al Señor. ¿Acaso es posible volver al vientre de su madre y nacer? Pues sí, es volver al vientre de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hay de Jesús? A ver, voy a intentar ver su madre. Esto me ayuda a comprender mejor el camino que debo seguir para llegar a casa. ¿No es acaso el niño pequeño, pobre, manso y limpio de corazón? ¿Acaso el niño pequeño no llora ante el más mínimo dolor? ¿No está acaso el niño pequeño hambriento y sediento de justicia? ¿Y no es acaso víctima de persecución? ¿Y qué hay de Jesús, la palabra de Dios que se hizo carne, vivió 9 meses en el vientre de María y vino a este mundo como un niño pequeño, adorado por los pastores de aquí y de allá y por los magos de Oriente? El Hijo Eterno se hizo niño para que yo pudiera ser niño otra vez y así volver a entrar con él en el reino del Padre. Yo te aseguro, dijo Jesús a Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. ¿Ven cómo el nuevo nacimiento es aquí? No es en el engendramiento, en la Pascua. El Hijo era hijo antes de marcharse de la casa, recuerden. El nuevo nacimiento es la vuelta a casa, es tras el engendramiento y la huida de Pentecostés. Pentecostés es la huida en realidad de la casa. Conversión no es lo mismo que la salvación del espíritu, o la conversión, digamos que es la salvación del alma, que completa eso y completa el nuevo nacimiento. Bueno, que podemos ver los pródigos, la humanidad que no ha sido rescatada, los incrédulos son caídos que nunca han regresado. Pero si hablamos de los pródigos en Cristo, los que ya fuimos engendrados en la Pascua y luego pasamos por Pentecostés, somos engendrados en la Pascua y luego nos marchamos de la casa. Y queremos hacer por nosotros mismos. Entonces tenemos que regresar otra vez a la quietud y a la gratitud. El verdadero pródigo Jesús. Me estoy acercando ya al misterio de que el propio Jesús se convirtiera en el Hijo pródigo para nuestra salvación. Abandonó la casa de su Padre Celestial, se marchó a un país lejano, dejó todo lo que tenía y volvió con su cruz hasta la casa del Padre. Todo lo que hizo no como hijo rebelde, sino como hijo, todo lo hizo no como hijo obediente, sino como hijo no como hijo rebelde, sino como hijo obediente. Sirvió para llevar de nuevo a casa a todos los hijos perdidos y rebeldes de Dios. En Pentecostés usted está en rebeldía. El mismo Jesús que contó la historia a los que le criticaban por tratar con pecadores vivió el largo y doloroso camino que describe. Cuando empecé a reflexionar acerca de la parábola y el cuadro de Rembrandt, no se me ocurrió pensar que Jesús podía ser el joven exhausto con cara de bebé recién nacido, pero ahora, después de tantas horas de íntima contemplación, me siento bendecido por esta visión. ¿No es acaso el joven destrozado, arrodillado ante su Padre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan 1:29. ¿No es acaso él al que se le hizo pecado por nosotros para que nosotros sintamos la fuerza salvadora de Dios? 2 Corintios 5:21. ¿Acaso no es él aquel que, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios? Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Filipenses 2, del 6 al 7. ¿No es acaso él el Hijo de Dios sin pecado que gritó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Y ahí es cuando volvemos en sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí cuando comienza la vida de resurrección y el regreso a casa. Que, bueno, usted puede poner 10 años. No va a ir mal orientado así. Jesús es el Hijo pródigo del Padre, pródigo que repartió todo lo que el Padre le había confiado para que yo pueda ser como Él y vuelva con Él a la casa del Padre. Considerar a Jesús como el Hijo pródigo va más allá de la interpretación tradicional de la parábola, sin embargo esconde un gran secreto. Poco a poco voy descubriendo lo que significa decir que mi condición de hijo y la condición de hijo de Jesús son una.
que mi regreso y el regreso de Jesús son uno, que mi casa y la casa de Jesús son una. No hay otro camino hacia Dios que no sea el camino que Jesús recorrió. Aquel que contó la parábola del Hijo Pródigo es la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria. Juan 1 del 1 al 14. Cuando miro la historia del Hijo Pródigo con los ojos de la fe, el regreso del Hijo Pródigo se convierte en el regreso del Hijo de Dios, que reúne a todo el género humano en sí mismo y los conduce a la casa de su Padre Celestial. Juan 12:32. Como dice Pablo, Dios tuvo a bien hacer habitar en él la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las del cielo como las de tierra. Y las de bajo la tierra también se dice en otro sitio. Frère Pierre Marie, fundador de la Fraternidad de Jerusalén, una comunidad de monjes que vive en la ciudad, reflexiona de una forma muy poética y bíblica sobre Jesús en el papel del Hijo Pródigo. Escribe: el que no nació de raza humana, ni de deseo humano, ni de voluntad humana, sino del mismo Dios, un buen día lo reunió todo y se marchó con su herencia y su título de hijo. Se fue a un país remoto, a una tierra lejana, donde se volvió como son los seres humanos y se quedó vacío. Su propia gente no le aceptaba y su primera cama fue una cama de paja. Creció entre nosotros igual que una raíz en tierra árida, en tierra seca, fue despreciado. Fue el más insignificante de los hombres hasta en quien uno se tapa la cara. Muy pronto conoció el exilio, la hostilidad, la soledad. Después de haberlo gastado todo llevando una vida de abundancia, su valía, su paz, su luz, su verdad, su vida, todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría y el misterio oculto mantenido en secreto desde tiempo inmemorial, después de haberse perdido entre los hijos de la casa de Israel, después de haber dedicado su tiempo fundamentalmente, no exclusivamente, a los enfermos y no a los ricos, a los pecadores, sino a los justos, aunque él trató con los ricos también, ¿verdad? El joven rico, María Magdalena, María Magdalena no, el Zaqueo y bueno, gente así, e incluso a las prostitutas a quienes prometió que entrarían en el reino de su padre. Después de haber sido tratado como si fuera un glotón y un bebedor, amigo de los recaudadores de impuestos y de los pecadores, como una samaritana, un poseído, un blasfemo, tras haberlo entregado todo, hasta su cuerpo y su sangre, tras haber experimentado en sí mismo el dolor, la angustia y la inquietud del alma, tras haber tocado el fondo de la desesperación con la que vistió voluntariamente al sentirse abandonado por su padre, lejos de la fuente que emana agua de vida, gritó desde la cruz en la que estaba clavado: tengo sed. Estaba tendido descansando en el polvo y la sombra de la muerte, y allí al tercer día se levantó de las profundidades del infierno al que había descendido, cargado con los pecados y tristezas de todos nosotros, y de pie erguido gritó: sí, me voy al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, y volvió a ascender al cielo. Entonces, el silencio, mirando a su hijo y al resto de sus hijos, el padre dijo a sus sirvientes: rápido, traed la mejor túnica y ponédsela, ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Comamos y celebrémoslo, porque mis hijos, que como sabéis estaban muertos, han vuelto a la vida, estaban perdidos y han vuelto a ser hallados. Mi hijo pródigo los ha traído de vuelta. Sí, Jesús llevó de vuelta a todo el género humano. Entonces todos empezaron a festejarlo, vestidos con sus largas túnicas, lavados en la sangre del Cordero. Mirando otra vez al Hijo Pródigo de Rembrandt, lo veo ahora de una forma distinta. Veo a Jesús volviendo a su Padre y mi Padre, a su Dios y a mi Dios. No es muy probable que Rembrandt pensara en el Hijo Pródigo de esta forma. Esta comprensión no formaba parte de las predicaciones y escritos de su tiempo. Sin embargo, ver a Jesús en este joven cansado y destrozado consuela mucho. El joven abrazado por el Padre ya no es solo el pecador arrepentido, sino la humanidad entera volviendo a Dios. Como he puesto aquí, la restauración de todas las cosas. El cuerpo destrozado del pródigo se convierte en el cuerpo destrozado de la humanidad, y la cara de bebé del niño que regresa se convierte en la cara de toda la gente que sufre deseando volver al paraíso perdido. Así, el cuadro de Rembrandt se transforma en algo más que en el mero retrato conmovedor de una parábola.
se transforma en el resumen de la historia de nuestra salvación. La luz envolviendo al Padre e Hijo habla ahora de la gloria que aguarda a los hijos de Dios. Me viene a la memoria las palabras de Juan: ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Primera de Juan 3:2. Pero ni el cuadro de Rembrandt ni la parábola allí representada nos deja en estado de éxtasis. Cuando vi aquella reproducción del despacho de Simón, la escena central del padre abrazando al hijo que vuelve, no reparé en los 4 curiosos que contemplaban la escena, pero ahora conozco las caras de los que rodean el regreso. Son enigmáticas, por no decir algo peor, sobre todo la del hombre alto que está en pie en el lado derecho del cuadro. Sí, hay belleza, gloria, salvación, pero están también los ojos críticos de los que miran sin comprometerse, de los que no han entrado, no se meten en la harina, están al margen viviendo una religión. Añaden una nota de limitación al cuadro y previenen de cualquier intento de solución rápida y romántica a la cuestión de la reconciliación espiritual. No, no es una cosa rápida y romántica, es dolorosa y es gradual. El viaje del hijo menor no puede, sin embargo, separarse del viaje del hijo mayor. Tanto es así que ahora, no sin cierto temor, es en quien voy a centrar. Y bien, para el próximo día que veamos este libro, nos metemos en la parte 2, que es referente al hijo mayor, si Dios quiere. Y bueno, y el próximo vídeo, que bien será o el jueves o el viernes, pues seguramente lo que haremos seguramente nos toca ver el libro que estábamos viendo, El trigo y los asnos de Pentecostés. No se lo pierdan porque es un libro que los pentecostales debieran leer porque nos ayuda a entender lo que es Pentecostés, ya que se nos caigan muchas escamas sobre Pentecostés y a reconocer que Pentecostés es la etapa intermedia y que hay que avanzar hacia la plenitud, hacia la madurez. Que Dios me los bendiga a todos y me los guarde. Les desplazo para el próximo día para que me acompañen y hasta entonces pues pásenlo bien.